Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando historia del cristianismo. Hemos estado viendo distintos eventos o hablando acerca de personajes. Y hoy vamos a hablar de la persecución en Francia al final de este periodo. El rey de Francia, Felipe XIV, trató de intervenir en asuntos religiosos. En el año 1684, utilizó sus tropas para forzar la reunión de los protestantes al catolicismo a través de medidas violentas. ¿Se imagina usted que en nuestros tiempos quisieran lograr la unión de los cristianos de diferentes denominaciones por la fuerza? Bueno, eso pasó realmente en este siglo, en el siglo XVII. En algunas regiones de Francia, decenas de millares abandonaron la fe protestante. ¿Se imagina usted eso? ¿Por qué abandonaron la fe protestante? Por temor a morir. Sí, a morir por su fe. Realmente, muchos tienen una creencia en la actualidad por la libertad de culto. Lo mismo pasó en aquel tiempo. Pero muchos protestantes abandonaron su fe. Y no por pocos, fueron decenas de millares, precisamente por miedo a la persecución que se estaba dando. En teoría se permitía a los protestantes continuar con sus creencias y con su culto, pero en muchas partes los templos fueron arrasados y las tropas tomaban por cuarteles las casas de los protestantes que en Francia, de un grupo de los protestantes que en Francia eran conocidos como los hugonotes. En 1685, el rey promulgó un edicto mediante el cual se declaró ilegal ser protestante en Francia. Esto causó que una gran cantidad de hugonotes abandonaran Francia y se refugiaron en Suiza, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos y en Norteamérica. Eso es lo que debieron hacer aquellos protestantes que decidieron volver al catolicismo por miedo a morir. Aquellos protestantes debieron abandonar Francia o permanecer en la fe, dispuestos a ser martirizados. Claro, cualquiera me dirá, bueno, es muy fácil decirlo en la actualidad porque no está pasando esto. Pero bueno, eso es lo que Dios manda, que uno permanezca en su fe, no que por miedo uno abandone sus creencias. Muchos llegaron a Estados Unidos de muchos lugares, precisamente porque en lugar de abandonar su fe, prefirieron dejarlo todo y venir a empezar algo diferente, pero tener libertad para adorar conforme a sus creencias. Debido a que muchos de los protestantes que abandonaron Francia eran artesanos y comerciantes, Francia tuvo una gran pérdida económica que a la postre se dice que condujo a la Revolución Francesa. En eso pararon las ideas de este rey. Por querer destruir el protestantismo, realmente eso llevó a la catástrofe económica de Francia, que se piensa que condujo a una extrema pobreza y que provocó la Revolución Francesa. ¿Qué le parece a usted? De los protestantes que se quedaron en Francia, a falta de templos, los bosques y los campos se volvieron en lugares de adoración. De noche, a escondidas por todas partes del país, se hacían reuniones para escuchar la palabra de Dios. Pero cuando algún grupo era descubierto, los pastores eran condenados a muerte. Los hombres eran enviados a trabajos forzados y las mujeres a cadena perpetua, mientras que los niños eran entregados a familias católicas para que los educaran como católicos. Esto que pasó en Francia debe ser una reflexión para nosotros. Por nada hay que abandonar la fe. Mire, les voy a dar un ejemplo. Hay algunos que mientras están, por ejemplo, en Latinoamérica, en Guatemala, México, El Salvador, la parte de Centroamérica, que más emigran para Estados Unidos, cuando salen de allá, salen pidiéndole a Dios protección, pero cuando llegan a Estados Unidos y conocen los billetes verdes, pronto se olvidan de Dios.
Así suele pasar con mucha gente. Y eso que no están siendo perseguidos. Imagínense si fueran perseguidos. ¿Qué cantidad realmente de cristianos permanecerían en la fe? ¿Y usted cree que usted soportaría una persecución? Déjeme sus comentarios en este video.